Bienvenidos al tercer episodio de The Regen Podcast, el podcast de The Regen Academy. Mi nombre es Mónica Fernández y junto con Francesc Font nos juntamos una vez al mes para hablar de agricultura regenerativa y compartir experiencias con todos vosotros. Hola Francesc, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola Mónica, ¿qué tal? Muy bien, ¿cómo Pues muy estás? bien, aquí una vez más preparados para aprender un montón de cosas. Sí, la verdad es que sí, y hoy también un día especial que nos hace muchísima ilusión porque hoy hay una invitada muy especial que ahora, si quieres, pues puedes presentar, pero decir que como nuestro objetivo es llevar la agricultura regenerativa e incluso la agricultura en general a todos los públicos y muchas veces hay gente que nos dice, bueno, es que yo no tengo un terreno, yo no tengo un huerto, pero me encantaría aplicar lo que contáis, me encantaría producirme alimentos, aunque sea en poca cantidad para autoconsumo. Y la idea de hoy es hacer esto posible, ¿no? Con la ayuda de esta invitada, pues hoy vamos a abordar un tema muy interesante que es la huerta urbana y un tema que también permite que la gente pueda cultivarse alimentos en macetas, en una terraza, en un balcón. Yo creo que bueno, va a ser muy interesante. Si quieres, Mónica, puedes presentar a la invitada. Vale, yo tengo el honor de presentaros hoy a Esther Casanovas, que es conocida por su blog Picarona, en el que lleva ya 18 años compartiendo información sobre cómo cultivar hortalizas en macetas y en jardineras. Además de en el blog, Esther también comparte información en su canal de YouTube. Ha publicado un libro que se llama Hortelanos de Ciudad, que es uno de los pocos libros sobre huerta urbana adaptados a nuestro clima. E incluso durante unos años participó en la emisión de un programa de radio sobre horticultura urbana. Según nos cuenta Esther, lo que más le gusta es impartir cursos en los que acerca el mundo de los huertos urbanos a personas de todas las edades y perfiles, que en muchas ocasiones se acercan por primera vez a este hobby que cada vez es más popular. En definitiva, Esther comparte incansablemente su gran pasión, la de cultivar hortalizas en la ciudad. Y por eso la hemos invitado hoy al podcast para poder adentrarnos también nosotros en este apasionante mundo. Esther, ¿estás por ahí? Estoy. Hola. Hola, Esther. Hola, Bienvenida. Esther. Hola, Francesc. Hola, Mónica. La verdad es que estamos encantados de tenerte por aquí, Esther. Muchísimas gracias por venir. Gracias a vos. Y nos gustaría empezar primero preguntándote un poquito sobre tu historia, sobre qué te lleva a cultivar hortalizas en una terraza. Pues la casualidad. En mi casa, yo entonces vivía en casa de mis padres cuando empecé y mi madre siempre ha tenido plantas y dedos verdes, ¿no? De estos que, bueno, pues siempre pues sus geranios, su bugambilias, su jazmín en el patio. Y un sábado de abril, o finales de marzo, porque no recuerdo muy bien la fecha, estuvimos trasplantando flores, haciendo cambios, abonando la tierra y tal, y quedaron libres unas jardineras de esas de balcón pequeñas. Y al día siguiente, pues de casualidad, fuimos con mi marido a un pueblo en el que había un mercadillo de estos que venden de todo y entre las muchas cosas habían también plantel de hortalizas. Cuando vi las lechugas tan bonitas, tan chiquitinas, de tantos colores, pensé, pues igual unas lechugas las puedo poner, ¿no? En unas macetas, compré unas pocas. Cuando llegué a casa enseguida las trasplanté y claro, ya empecé como loca a buscar información, pues lo mismo que haría con cómo cuidar un geranio, ¿no? Y así fue un poco como empezó mi pasión por cultivar hortalizas en casa. Qué bueno, me encanta esta historia. Y entonces, explícanos un poquito para que nos hagamos una idea cómo es tu terraza y qué tipo de hortalizas estás cultivando en ella. Sí, a ver, yo tengo una terraza y un patio, o sea, en la misma casa, porque el huerto se ha quedado en plan ocupa en casa de mis padres. Y en la terraza es una terraza bastante grande, tengo todo lo que es el perímetro, porque es una terraza que se utiliza para tender la ropa, ¿no? Todo lo que es el perímetro lo tengo lleno de macetas, hay dos macetones muy grandes de unos 50 litros de sustrato y luego hay un huerto en escalera. Es una terraza que tiene sol todo el día, o sea, desde que sale el sol hasta que se va, tiene, bueno, todas las horas de sol las recibe. Hay un limonero de una vecina que me da sombra en un rinconcito muy concreto a primera hora de la mañana. Y luego el patio, o sea, la que bajas las escaleras de esta terraza, que tiene unas condiciones diferentes porque le da el sol solo a partir de mediodía, o sea, cuando el sol cae
de manera cenital. Y allí tengo una cama de cultivo de madera, tengo varias jardineras grandes de madera, un pequeño parterre elevado contra la pared, y está todo como hacia la pared, porque en la otra pared tengo cactus y crasas, que es otra de mis aficiones, y la ubicación a veces es complicada, ¿no? Porque hay que sacrificar las plantas de más o menos sol, hacer pruebas, cuál puede estar mejor en la terraza, cuál puede estar mejor en el patio porque tenga menos horas de sol, o sea que, bueno, es un juego continuo de macetas para arriba, macetas para abajo, esta planta este año aquí, este año allí, y así voy probando y aprendiendo. Qué bien, yo creo que ya nos estamos empezando a imaginar tu terraza y nos gusta mucho cómo lo estamos visualizando. Otra pregunta, Esther, ¿cuáles crees que son los beneficios de cultivar plantas y verduras, en este caso, en macetas? Bueno, hay mil respuestas a eso. Pues mira, desde de entrada, saber qué es lo que comes y lo que le has echado, como dice mucha gente, ¿no? En cuanto a qué abono has utilizado, qué fitosanitarios has utilizado. Habrá quien te diga que ahorrar un dinerillo y no tener que ir a la tienda. Otra persona te dirá que la proximidad de estar cultivando cosas en casa, por ejemplo, con las aromáticas, ¿no? Que sales y coges tu ramito de perejil o tu tomillo o tu albahaca. A mí me encanta el descubrir cómo son las nuevas plantas, ¿no? Cómo son sus flores, cómo crecen, cómo lo que tardan en producir, en qué ubicación, lo que decía antes, en qué ubicación va mejor. Pero vamos, que el momento de estar con las plantas es un momento de relax y de paz mental. Yo creo que ahí coincidiría cualquiera que tenga un huerto de autoconsumo, porque a nosotros pues no nos va el trabajo, o sea, no es nuestro trabajo, ¿no? El ganarnos la vida cultivando hortalizas, sino que lo hacemos como apoyo a lo que sería el tener que comprar esas hortalizas en una tienda, y porque nos gusta disfrutar del verde. La verdad es que sí, que esa parte más como de disfrute y de casi meditación, ¿no? De dedicar ese momento, me parece súper, súper positivo y está fantástico. Volviendo un poco a lo que comentabas antes, Esther, sobre tu espacio, pues parece que tú tienes bastante espacio para hacer este cultivo, ¿no? Pero ¿podrías explicarnos un poquito cuáles son las características mínimas, si se puede hacer en espacios más pequeños? ¿Qué necesidades una persona que ahora pues tenga un balcón y esté pensando, ¿y yo en este balcón lo puedo hacer? ¿Qué nos podrías decir sobre esto? A ver, en cualquier balcón, por pequeño que sea, incluso en lo que es una ventana en la que tengas una pequeña barandilla que te permita colgar una maceta, puedes cultivar hortalizas. El problema es que mucha gente piensa que en esa jardinera de balcón vas a poder tener tomates de los gordos, ¿no? Una de las primeras cosas que aprendes es que cada planta tiene una necesidad de espacio, de tamaño de maceta distinto, y que, bueno, tienes que adaptarte a lo que buenamente tienes. Sí es cierto que hay bastantes variedades de algunas de las hortalizas más llamativas, como pueden ser los tomates, que se pueden adaptar mejor a recipientes pequeños, a contenedores pequeños. Pero claro, eso es algo que normalmente ya te das cuenta tu segundo año después de haber intentado, pues igual tener eso, una tomatera muy grande en una maceta muy pequeña. Esto del huerto es un aprendizaje continuo, nunca se acaba. Pero que siempre hay posibilidades de cultivar, por ejemplo, las aromáticas en recipientes pequeños son muy agradecidas. Todo lo que son hortalizas de hoja, lechugas, escarolas, espinacas, acelgas, pimientos pequeños, tipo guindillas o los de padrón, por ejemplo. Hay muchas posibilidades de cultivar en el balcón y, por descontado, se trata solo de adaptarte el espacio y de jugar un poquito con él, aprovechar el espacio vertical, etcétera. Qué bien, qué interesante. Y bueno, ya nos conoces un poco también y ya sabes que en The Regen Academy intentamos ser gente práctica, ¿no? Y al final dar consejos prácticos, reales, para que la gente pueda aplicar eso. Y imagino que escuchándote,
hay gente ahora que piensa, me gustaría probarlo, o incluso hay gente que ya ha estado leyendo, viendo vídeos seguramente tuyos sobre todo esto y piensa, me gustaría lanzarme. Y sabemos también que los primeros pasos siempre son los complicados, luego ya todo fluye, ¿no? Pero al principio seguramente no sabes ni dónde comprar la maceta, ni qué tierra, ni qué plantas, ni qué sitio, ni qué muchas cosas, ¿no? ¿Qué consejos le darías a alguien que esté ahora mismo planteándose hacer una primera prueba de huerto urbano, ¿no? ¿Por dónde crees que se debería empezar este proceso? Uy, bueno, a ver, algo que es importante saber, o tener unas nociones básicas sobre algunos temas muy concretos para evitar cagarla. Y perdona que lo diga así de claro, pero es que es tal cual, ¿no? Empezar un huerto urbano normalmente implica un gasto económico que puede ser mayor o menor, también en función de las ganas que tengas de reutilizar y de reciclar. Y se suele dar mucha importancia, por ejemplo, a que necesitas una mesa de cultivo. Eso me ocurre mucho en los talleres, ¿no? Pero necesitas macetas que pueden ser cajas de fruta forradas con malla antihierbas mismo, o en un mismo saco de sustrato lo puedes reutilizar como maceta provisional porque te va a aguantar lo que es todo un año. Pero, por ejemplo, la tierra no la vas a poder evitar comprar en la ciudad, ¿no? Los que vivimos en la ciudad, la tierra la tenemos que comprar. Y es mucho más importante la tierra porque ahí es donde van a crecer y van a alimentarse nuestras plantas y van a producir, que no el recipiente propiamente. Conceptos de este tipo son los que muchas veces no sabemos, ¿no? Cómo aplicar, ¿no? O decidir qué hortalizas vas a plantar de las que sean de temporada. Otra cosa que los urbanitas a veces nos ocurre es que estamos tan habituados a ir al súper, a la verdulería, a encontrar frutas y verduras durante todo el año, que eso del ritmo de la naturaleza es una de las cosas que a veces aprendemos precisamente al tener el huerto, ¿no? Estamos ahora, por ejemplo, en temporada de fresas, pero en noviembre quien tenga un huerto difícilmente cosechará fresas. Igual que yo ya hace días que no compro alcachofas porque ya no me gustan. Sigue habiendo alcachofas en el súper, ¿no? Pero ya vienen de fuera. No me vale la pena. Prefiero consumir hortalizas de temporada. Pues inputs de este tipo son los que normalmente generan más dudas al principio, ¿no? ¿Qué tipo de maceta es mejor? Siempre se preguntan, ¿cuál es el mejor? Pues depende. Depende de muchas cosas, ¿no? De la importancia que pueda tener para ti la estética, por ejemplo, o de las ganas que tengas de reciclar. Es más importante lo que te decía, la tierra, ¿no? Y a veces se descompensa todo porque el presupuesto es X, ¿no? Y se destina a un recurso que quizá no sería el más apropiado, sino otro que es el que te va a ayudar a que aquello crezca bien. Sí, y al final también lo vemos en todos los cultivos y en todas las fincas. No hay una receta mágica tampoco para esto. Cada terraza, ¿no? Cada persona, cada ciudad tiene su climatología y es distinta. Y realmente el ensayo-error también es una forma maravillosa de cogerle al truco a esto, El ¿no? ensayo-error es la mejor, creo yo, es la mejor manera de aprender. Yo por eso lo que te decía, esta maceta esta planta que este año la he tenido arriba, voy a ponerla abajo a ver qué tal se da. Quizá arriba ha tenido mucho sol, quizá le irá mejor menos horas, o sea que también ir probando dentro de las posibilidades que nos permita nuestro espacio, porque muchas veces tiene sorpresas. Qué bien. Me parece interesante lo que has dicho también sobre elegir en qué vas a invertir el dinero que tienes, el presupuesto que tienes, porque muchas veces es muy tentador. Ves una mesa súper bonita, ¿no? De estas que hay para cultivar en terraza y piensas más en eso que en la tierra que vas a poner dentro, ¿no? Cuando a lo mejor lo que tú decías, con una caja de fruta forrada con un poco de tela, vas a tener dinero para poner ahí lo importante que es la tierra, ¿no? Así que es Luego bueno. van a comprar la tierra de oferta, que a veces pues es una tierra dura o que tiene muy poca, o que tiene mucha, o que tiene muy poca capacidad de retención de agua, o que, bueno, en cuanto a sustratos es un mundo también y hay muchísimas calidades, ¿no?
cuando si compras uno de una cierta calidad, la ventaja que tienes es que al año siguiente y al otro lo vas a poder seguir utilizando simplemente añadiendo abono, que eso ya es un gasto muy inferior y devolviéndole un poco lo que es las cualidades que uno espera, ¿no? de un sustrato en el que está cultivando. Entonces entiendo que un error común podría ser, por ejemplo, ¿no? El hecho de no poner una tierra buena. Pero ¿qué otros errores comunes habituales nos puedes decir? Que a veces esto ayuda mucho a la hora de aprender una cosa, ¿no? A ver, cuando cultivas en macetas, uno de los errores más comunes es querer poner muchas plantas en una misma maceta, ¿no? Porque además cuando empiezas puedes optar por semillas o puedes hacerlo desde plantel, ¿no? Cuando vas a comprar el plantel es todo más o menos del mismo tamaño. Y claro, tú no visualizas que esa plantita que abras así, en un mes va a ser una tomatera que medirá 1,5 metros y que cuando acabe la temporada puede llegar a los 2 metros de altura siempre y cuando la pongas en una maceta lo suficientemente grande. Pero al final lo que te condiciona es el tamaño de la maceta en cuanto a lo grande que se te pueda hacer esa planta, ¿no? Entonces, el no visualizar eso puede suponer que trasplantes las plantas, pues mira, una cada 20 centímetros o 3 en 20 centímetros. Yo cuando hago los talleres siempre explico que en mi primer año, cuando compré semillas de albahaca, creo que eran, y abrí el sobre y todo el sobre entero fue a parar en una maceta así. Claro, cuando aquello empezó a crecer estaba muy bonito, pero a la que ya, aparte de ser las 3 hojitas verdaderas, empezó, digo, digo, aquí hay demasiadas plantas y bueno, ese año tuvo albahaca toda la familia, ¿no? O sea, que poner demasiadas plantas o no tener presente cómo va a ser de grande esa planta sería otro de los errores más habituales que se comete cuando se empieza. Qué bien, qué interesante. Oye, Esther, yo tengo algunas dudas más relacionadas con lo mío, ¿no? O sea, tema enfermedades, plagas, incluso malas hierbas que te deben salir también en las macetas. Sabemos controlarlo en 1 hectárea o en 1000, pero me cuesta imaginar cómo gestionar esto en macetas o la fertilización de estas plantas, siempre desde un punto de vista de utilizar productos que no sean perjudiciales para el ambiente, para el entorno, para nosotros, porque nos vamos a comer, ¿no? Estas plantas. ¿Cómo lo gestionas esto en macetas? Pues a base de ensayo y error, en la mayoría de las veces aprendes a que no siempre todo lo que vemos en internet, lo digo porque los que practicamos la horticultura de esta manera o simplemente que nos gustan las plantas porque hacen bonito, porque las queremos tener en casa, muchas veces vemos cosas en internet que parecen como maravillosas y la panacea, ¿no? Y muchas veces son puro clickbait para que tú desde tu ignorancia, y no estoy llamando, o sea, me incluyo, ¿no? Como ignorante de muchos temas, ¿no? Piensas, pues mira, yo esto que están diciendo en este vídeo, esto lo tengo en casa, puedo hacer un mejunje muy fácil con cosas que te llevarían las manos a la cabeza, ¿no? Entonces, a ver, en cuanto a la tierra, a cómo abonamos, en macetas tenemos un problema y es que perdemos muchísimos nutrientes con los lixiviados. O sea, siempre que regamos de más, siempre que llueve, por ejemplo, ojalá nos lloverá más. Este año las vamos a pasar canutas, por lo menos aquí va a ser un verano, imagino que complicado, si no llueve esta primavera, por favor. En cuanto al abono, hay que trabajar de una manera diferente, haciendo lo que los que tienen huerto hablan de un abonado de fondo antes de trasplantar y luego con el apoyo de fertilizantes durante el cultivo de esa planta. Hay gente que se piensa que en la tierra ya está todo lo que las plantas necesitan y no piensan que al cabo de un par de meses de estar cultivando en ese sustrato nuevo, las plantas ya se han comido la mayoría de los nutrientes o se han perdido por el agujero de drenaje, con lo cual la fertilización de mantenimiento, si la queremos llamar de esta manera, es como básica a la hora de cultivar en macetas.
En cuanto a los fitosanitarios, a las plagas, a las enfermedades, eso también acabas aprendiendo a base de ensayo-error, porque por muchísimo que leas sobre qué le puede pasar a mi tomatera, el problema que tú vas a tener no tiene por qué ser el mismo que ves en redes o que ves en fotos, porque, por ejemplo, pues no lo sé, yo que vivo en Sabadell, que es, digamos, sería un clima mediterráneo, problemas de hongos yo no he tenido nunca. Yo, cuando es lo más normal, por ejemplo, en la zona norte. En cambio, allí no ven casi nunca la araña roja y a mí es lo que más me fastidia siempre en pleno verano. Con lo cual hay que también estar, quedarte con los inputs de las plagas o los problemas que pueden haber para al menos tener una ligera idea de cómo poder identificar una plaga. Y luego ahí es en el momento en que desde la ignorancia del que empieza por primera vez llega una de las primeras decisiones, una de las primeras bifurcaciones que te encuentras en este camino de cultivar hortalizas, que es cómo la trato, utilizo esto que es ecológico o utilizo lo otro que no es ecológico. Y entonces ya ahí es cuando el camino se divide. Yo la primera vez que tuve araña roja fui a comprar una acaricida. Cuando leí la información, porque yo soy de leer, es que eso no mucha gente lo hace, leer las instrucciones para ver las dosificaciones y tal. Cuando yo leí que aquello ponía que desde que lo aplicabas hasta que te podías comer los tomates tenían que pasar 15 días, no solo pensé en si todos los tomates que yo compro en el súper la gente espera esos 15 días, sino si yo quería hacer eso en mi huerto. Y entonces fue cuando decidí no utilizar aquello y buscar una opción ecológica. Pero bueno, bifurcaciones de estas hay muchas durante el proceso de aprender y a mí siempre me gusta como avisarlas, ¿no? Porque al menos, igual aunque te suenen un poco a chino al principio, al menos ya sabes de qué va, ¿no? Yo llegué a esto del huerto en macetas sin encontrar referentes, sin encontrar información. La poquísima que había era en inglés, además de gentes con climas, bueno, pues súper diferentes al que yo tenía. Y pues eso, el ensayo-error fue el que me enseñó un poco también cómo ir tomando estas decisiones de una manera que yo creo pues que es respetuosa no solo con el medio ambiente, sino también con las personas que comemos de ese huerto urbano. Esto que comentabas, Esther, me ha parecido también interesante porque decías que cuando empezaste no había apenas información, ¿no? Entonces, una cosa que me gustaría saber es cómo ha cambiado el interés por parte de la sociedad en general por este tema del cultivo de verduras, porque tengo la sensación de que realmente ha habido un poco una especie de explosión, ¿no?, en todo este tema. Entonces, ¿cómo lo percibes tú? Y también importante, ¿la gente joven se interesa por todo esto? A ver, ha cambiado mucho. Yo, ya te digo, cuando empecé hace 18 años, me miraban un poco raro en la cooperativa cuando iba a comprar 3 plantitas de lechuga, porque lo habitual era que la gente se llevara 20 o 25, no lo sé, ¿no? Ahora el huerto urbano es una palabra que la gente tiene asimilada e incorporada a su lenguaje y de hecho muchísimos colegios tienen huertos en el espacio del que disponen, sean macetas, sea en el suelo, ¿no? ¿Ha cambiado y le interesa a la gente joven? Pues hay de todo. A la gente joven, pues por la edad, lo normal es que no les interesen especialmente estas cosas de las plantas, pero alguno hay. La verdad es que en redes conozco a alguno muy entusiasmado y al menos saben, y si lo ven en casa, aprenden pues que las hortalizas no vienen de la estantería del súper, sino que crecen, que hay que regarlas, que hay que cuidarlas. Y la gente en general lo del huerto urbano lo tiene como interiorizado, ¿no? No se sorprende. Yo que me gusta mucho pasear por las calles mirando hacia arriba, mirando los edificios, me sorprendo ver, pues eso, tomateras y otras plantas en los balcones. Quiero decir que ya no es una cosa rarísima como me había pasado a mí al principio, sino que ya es una cosa como
normal y aceptada, creo yo, en la sociedad. Qué bien, Esther. Yo también me he quedado también en que cuando has dicho que cuando empezaste, uno de los problemas que te encontrabas es que no había referentes, ¿no? Y No. supongo que había menos información. Y bueno, para nosotros, clarísimamente eres un referente. O sea que, en primer lugar, Gracias. gracias por el trabajo que has hecho estos años, porque es súper importante y súper necesario. Y creo que podemos contar también que el día 18 de abril haremos en The Regen Academy un webinar contigo para hablar de todo esto, para que nos compartas más información y pasos de cómo hacer un poco, de cómo empezar esto para quien quiera empezar o cómo mejorarlo si ya lo estáis haciendo. Cuéntanos un poco, Esther, de qué nos vas a hablar, ¿no? En este evento, en este webinar, y para quién crees que irá o que va dirigido. A ver, dirigido a cualquiera que tenga ganas de empezar a cultivar hortalizas en macetas o en un pequeño espacio que tenga de tierra, pues si tiene un patio o un jardín, aunque me voy a centrar un poquito más en las macetas. Al final, lo que necesitan, en tanto si las plantamos en la tierra para autoconsumo como si las plantamos en macetas, vienen a ser cosas muy, muy similares. Yo creo que le voy a dar bastante importancia al tema del tamaño que necesita cada planta de maceta para poder cultivarlas y que crezcan y que den su producción, porque, como os decía al principio, es uno de los errores más habituales que se tienen al empezar. Me da mucha pena cuando hay gente que me dice: ah, yo planté una vez unas tomateras y no hicieron nada. Y les pregunto, bueno, pero ¿dónde las plantaste? ¿Cómo las plantaste? Y te dicen lo típico, ¿no? Pues en una jardinera así puse 3 plantas, bueno, ya no hace falta que me cuentes más, ¿no? Ya sé por qué no. Va a poner solo una, por ejemplo, ¿no? Una, pero una muy pequeña. Bueno, digo, pero ya crecerá y tú lo que quieres es coger tomates, ¿no? Entonces, si nos centramos un poquito en esos temas, yo creo que va a ser interesante para cualquiera que quiera empezar, y algunos truquitos de cómo optimizar el espacio, que es algo que los que cultivamos en la ciudad, pues no siempre es lo que podemos utilizar, porque nuestro balcón o nuestra terraza tiene el tamaño que tiene y hay que intentar sacarle el máximo partido posible. Qué bien, qué ganas, ¿no? Y nos gusta pensar que estamos aportando también desde aquí nuestro granito pequeño de arena, muy pequeño comparado con el tuyo, para que en un futuro no muy lejano, volando con Google Maps, ¿no? Por encima de una ciudad, veamos todas las terrazas llenas de plantas y de alimentos, y esto sería genial, realmente. Sí, yo desde luego tengo una terraza y no tengo ninguna hortaliza ahora mismo plantada, o sea que eso quiero que cambie y me voy a coger un buen bloc de notas para tomar notas, Esther, durante el webinar, que tengo muchas ganas. Repetimos la fecha, es el 18 de abril. Vamos a poner la descripción en el link perdón, al revés, vamos a poner el link en la descripción del podcast, para que todo el mundo que se quiera apuntar se pueda apuntar. Es un evento totalmente abierto y gratuito para todo el mundo, así que esperamos que se apunte muchísima gente y tenemos un montón de ganas. Esther, cuéntanos, ya para cerrar, por favor, cómo pueden las personas que nos están escuchando encontrar más sobre todo lo que haces, tu blog, cuál es la dirección de la página web, el canal de YouTube y todo lo demás que nos quieras contar sobre cómo encontrarte. Bueno, pues yo sigo utilizando esta cosa cariñosa que me llama mi marido, que me llama picarona, que es un mote cariñoso, que en un momento de lucidez utilicé como nick para entrar a los foros de plantas, y cuando me lo quise cambiar por algo más tipo huerto urbano no sé qué, pues ya todo el mundo me conocía por la picarona y picarona se quedó. O sea que por picarona huerto en Google llegaréis a todo, al blog, a las redes sociales, al canal de YouTube. Y si no, pues es picaronablog.com, y picaronablog es mi usuario en Twitter, en Facebook, en Instagram, en YouTube, en todos sitios. No soy a nivel de redes, no soy de las personas que más contenidos comparte, pero eso es porque a mí personalmente me encanta dar talleres y es a lo que le dedico gran parte de mi tiempo.
Pero así todo, yo creo que en el blog hay muchísima información. En YouTube voy subiendo ahora unos vídeos de diario de una macetohuertera en el que podéis ir viendo pues qué es lo que estoy haciendo en este momento y por qué utilizo pues esta maceta o por qué preparo la tierra de esta manera o qué variedades son las que estoy cultivando. Porque bueno, esto del huerto urbano nunca se acaba y la suerte es que quedan muchas hortalizas nuevas por plantar, muchas nuevas por descubrir y disfrutar de la experiencia también de verlas crecer. Qué bien. Entiendo, pues, Esther, que si alguien quiere contactar contigo para que le des un curso, una formación o así, a través de tu blog, hay tu correo y ahí es la vía de contacto. Sí, 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 sí. Qué bien. Pondremos también todas las direcciones ahí en la descripción para que todo el mundo te pueda encontrar, Esther. La verdad es que ha sido un enorme placer tenerte aquí con nosotros. Ya te digo que yo voy a ponerme manos a la obra con mi terraza enseguida. Yo me gusta mucho lo que hacéis vosotros. Yo, de hecho, soy alumna de Regen Academy porque creo que nunca sabes lo suficiente, siempre hay cosas nuevas por aprender. Y a mí me gusta pensar que lo que yo hago es cogerles de la mano al principio, ¿sabes? Intentar darles unas bases y cuando ya han puesto en práctica todas esas cosas, les suelto para que sigan investigando y ahí es donde lo que vosotros hacéis es una tarea muy importante, ¿no? Aprender que la Tierra no es una superficie, sino que es un volumen y que debajo pasan muchas cosas importantes para nuestras plantas, es algo que creo que yo no considero que no lo sabría explicar tan bien como vosotros, pero por otro lado también a veces falta tener unas nociones básicas, ¿no? Para llegar ahí, o sea que yo creo que de alguna manera, salvando las distancias con lo que hace Francesc y a nivel profesional, ¿no? Profesional como agricultor me refiero, al final todos en algún punto nos podemos encontrar. Seguro, segurísimo. Bueno, muchísimas gracias. Me sumo a Mónica diciendo que ha sido un auténtico placer, con muchas ganas de escucharte más y muchísimas gracias por lo que estás haciendo también, porque falta referentes, falta conocimiento, falta comunicarlo con la energía con lo que lo comunicas. Muchísimas gracias, un verdadero placer. Gracias a vosotros. Adiós. Nos Hasta vemos luego. en el Chao, próximo. chao. Hasta luego. Hasta luego.